Viene otro partidazo, ahora sí ya en la otra categoría. Ahí en estos momentos ya están preparándose ahí, tomándose la foto, agarrando confianza, porque eso es lo que necesitan las jugadoras. En este caso ya se están preparando la Tubi contra Ixtlán en pasarela femenil. Pasarela femenil en estos momentos ya a escasos segundos de arrancar, porque este será el tercer encuentro que vamos a llevar hasta todos ustedes. Y gracias por su preferencia. Sigan a nuestra página, sigan nuestra transmisión. Saludazos ahí, híjole, hasta dónde llegan las redes sociales en estos momentos. En Columbus, Ohio, en Estados Unidos, a nuestro amigo Emanuel Ramírez. Qué bonito es saber que la gente nos está siguiendo desde todos lados del mundo prácticamente. En donde quiera que te encuentres, sintonizas nada más el link y automáticamente es como si estuvieras aquí en Guelatao de Juárez, Oaxaca, México. Ahí la gente que nos está sintonizando, pero también sabemos perfectamente que la gente nos está siguiendo en la región Mije, en los diferentes pueblos, en la zona de los Albarradas, ahí aquí mismo también en Guelatao, en la radio que también aquí está transmitiendo de manera local nuestro trabajo. Así que estamos muy agradecidos, gracias, sigan compartiendo, sigan avisando que nosotros estamos haciendo con todo gusto nuestro trabajo. Nos encanta, nos apasiona y lo vivimos al máximo, amigo Nibardo. Gracias, gracias, Federico. Así es, nos puedes seguir, señoras y señores, en XHJP Radio Comunitaria. Ahí estamos en vivo y en directo y a todo color. Son las finales de la Copa de Benito Juárez. Así es como arranca este partido. Este es el partido Ixtlán contra la Tubi en la rama femenil. Avanzamos con este partido. En estos momentos vemos al número 23. Número 23, allá el número 8 pierde el esférico. Número 2, la Tubi, va avanzando. Vamos a ver qué hace, de media distancia, tira, no hay nada. Recupera Ixtlán. Ixtlán de esta manera pierde, se interpone el equipo de la Tubi. Avanzamos, el esférico es para el equipo de la Tubi. La Tubi, número 11, 17 al 24. 1, tira de media, no hay nada. Recupera de esta manera. Vamos a ver qué hace su jugadora. La jugadora número 23 avanza de esta manera. Ixtlán, la número 15 a la número 21. 21 va avanzando del lado izquierdo. La media, tira, no hay nada. Recupera la Tubi, la número 12, la número 17, 7 a la número 1, va avanzando, esto se está calentando, este es el partido de hoy, la rama femenil, avanzamos, número 17, la Tubi contra Ixtlán, 0-0 el score, este es el primer periodo, avanzamos con el número 21, recupera de Ixtlán, va avanzando, número 8, la número 8, nuevamente a la número 15, va avanzando. Entra hasta el fondo, tira de esta manera y no hay nada. Recupera la Tubi. Vamos a ver. Nuevamente la número 2. La 2 va avanzando tranquilamente. Va avanzando. Este es el partido. Estamos presenciando de estos momentos, señoras y señores. Nos encontramos en Polideportivo. Aquí donde siempre se ha llevado finales de los partidos. El esférico es para el equipo de Ixtlán, la número 15, nada para nadie, 0-0. La número 23 avanza la número 23, quiere tirar y de esta manera, tira y no hay nada. El esférico no llega en el arío. La Tubi tiene la pelota y así es como avanza, le quitan la pelota y el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos. Hay un tiempo fuera que piden los entrenadores. Van a la plática, van a la conferencia, van a ir a analizar, a escuchar a los entrenadores. Así es que tienen que dibujar, tienen que marcar, diseñar juegos, pases, combinaciones, todo eso. Mucha disciplina para poder alcanzar, para poder avanzar. Este es el partido que estamos presenciando hoy en día, 21 de marzo 2023, Copa Benito Juárez, aquí en Guelatao de Juárez.
Así es que, señoras y señores, saludamos a toda la gente bonita que nos está escuchando, que nos está transmitiendo. Estamos en la radio Jopo 107.9 en FM. También estamos en la radio escolar Pickup Bachillerato Cebeta 192. Y también estamos en Facebook. Así es que, señoras y señores, saludamos a la gente. Mucha gente nos está escuchando, mucha gente nos está siguiendo. Y pues para nosotros damos las gracias y queremos que compartan el link para poder alcanzar más, llegar más con más audiencia. Avanzamos con esto, esto viene con todo. 0-0 el score, este es el primer periodo. Ixtlán contra la Tubi. Ixtlán contra la Tubi. Entonces avanzamos con la Tubi. La Tubi en la rama femenil, pasarela, la Tubi. Solita, de media, quiere tirar, no hay nada. La número 11, Teteos, de 2, se perfila. Y adentro la bola. Y consigue su la primera canasta. Avanza Ixtlán. La Tubi lleva 2 puntos. Ixtlán busca con quien ya vio a su compañera y no hay nada. Pierde el esférico. Avanzamos con este partido, señoras y señores. La Tubi tiene el esférico. Vamos a ver, van avanzando. Uno, no alcanza. Un pase muy alto. Le quedó la pelota y sale fuera de la cancha. Para esto, el esférico es para el equipo de Ixtlán. La número 1 va avanzando, 21 a 11. La número 11 busca. La número 8 tira de media. Sí, no hay nada. La pelota no cae, no hay puntería. La número 1, la Tubi, va avanzando, recupera y de esta manera se están peleando. La 1 va avanzando, vamos a ver qué hace. La 1 juega de esta manera. Ya lo encerraron. Y el esférico, hay una falta que le cometen a esta jugadora, la número 1. Vamos a ver las indicaciones de los árbitros. Es un saque lateral. El esférico es para el equipo de la Tubi. Estamos en pasarela. Estamos en la rama femenil. Estamos aquí en el polideportivo. Avanza con este tiro. No hay nada. Luego recupera y hay un 2. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Avanzamos. Este es el partido que va avanzando. Los minutos van avanzando. Número 23. La número 23 quiere ir. Entra hasta el fondo y tira de esta manera. No hay nada. Recupera. La número 1. La Tubi. La Tubi busca. ¿Con quién? Allí con la número 2. Van avanzando. Ya van avanzando. Solita. Ya vio a su compañera. Quiere ir. Busca. No quiere tirar. Allá el número 4. Están en el área de 3. Vamos a ver qué hacen. Busca allí al número 2. 2 quiere tirar y una finta, pero no le sale. Un tapón allí de repente. Recupera nuevamente la Tubi. Tira y no hay nada. De esta manera Ixtlán viene con todo. 23 que están buscando canasta y de esta manera y no, se niega la pelota. No entra. Casi, pero no entra. Avanzamos. La Tubi de esta manera va avanzando. La número 17. La número 7, la número 1, busca, ya lo están encerrando, avanza, está en la zona de medias, vamos a ver y de esta manera no sale la combinación y el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Ixtlán. 2 minutos y segundos para que termine este primer periodo. 2-0, la Tubi va ganando, 2 puntos. Avanzamos, así como le quitan el esférico. Número 24 solito entra a la cocina y adentro. La Tubi consigue 2 puntos más. Lo encerraron esta jugadora. Y así es como le quitan el esférico. Y aprovecha la Tubi y entra hasta la cocina. Y 2 puntos más para su equipo. Y así es como van avanzando, señoras y señoras. Señoras y señores, este es el partido. Ixtlán contra la Tubi. Están en la conferencia. Están en la plática.
Y los minutos van avanzando. 1 minuto y segundo. 1 minuto. 4-0 en estos momentos. Vamos a avanzar. Los entrenadores están diseñando. Están en la plática ahí con sus jugadores. Vamos a ver. Debe de haber un ganador. Y así es como estamos viviendo. Muchas porras, mucha gente. Más adelante esto se va a llenar. Más adelante aquí en Polideportivo. Ya no va a haber más lugar. Avanzamos. Avanzamos con este partido. Avanzamos y continuamos, señoras y señores. Este es el partido. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Ixtlán 0. La Tubi 4. 4 puntos nada más. Técnicamente no es nada. Avanzamos. Ixtlán. Hay una violación que comete esta jugadora de Ixtlán. Para esto, la pelota es para el equipo de la Tubi. La Tubi avanza. Vamos a ver la número 1. La número 17. Tira de esta manera. No hay nada. Número 24 recupera y también tira y tampoco. Ahí la número 15 de Ixtlán. Entra, tira y adentro. Canasta, señoras y señores. Canasta, 2 puntos para su equipo. 4-2. Y así como empiezan, así como están calentando. Número 8 de Mella, solita, no hay nada. No hay nada, señoras y señores. 4-2. Se está calentando. Hay pases. La agilidad se ve, se nota. Y es de lo que estamos viendo. Avanza la Tubi. No aprovecha. Ahí de repente pelea muy fuerte Ixtlán. La jugadora, la número, y termina de esta manera el primer periodo. Este es el partido que estamos viviendo, señoras y señores. 4-2. 4-2. La Tubi va avanzando por 2 puntos. Ixtlán tiene todo. Ixtlán tiene juego. Ixtlán tiene pases. Lástima que no tiene, no cae. Canastas. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, Nibardo. Avanzamos, señoras y señores. Este es el tercer platillo que estamos disfrutando. Es Pasarela Femenil, la Tubi, contra el equipo de Ixtlán. Saludos a Darío Hernández, allá en Arizona. Alma Cruz Olivera. Saludos, los vemos desde Iztapaluca, Estado de México. También Terraza Los Hilgueros. Saludos desde Half Moon Bay. Half Moon Bay o Bay. ¿Cuál será la pronunciación? California. Y la suerte a Vía Alta. El caballo negro. Sí, es el caballo negro. Nadie le apostaba. El Black Horse en la final. Ahorita se va a poner sabroso, créame. Me parece que la gente subestimó a Villa Alta. Y está en la gran final. Y se va a enfrentar, obviamente, un equipo fuerte. No recuerdo bien, es Ixtlán, me parece Ixtlán. Pero bueno, parte de lo que vamos anunciando poco a poquito. Saludos a la gente que nos está viendo en Ayuk TV. En Facebook estamos en XHJP, Radio Comunitaria Jambó. En la radio estamos en el 107.9 de frecuencia modulada, Radio Jambó. Y también estamos en el 97.7 Radio Bicap. Es del bachillerato del Cebeta 192 Bicap, que también nos está retransmitiendo. Y obviamente le damos muchas gracias. Y le comento que el 1 y el 2 de junio nos vemos en Tlahuitoltepec. Va a estar la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica, donde hay mucho evento cultural, gastronómico sobre todo, y obviamente el desfile de trajes típicos en pasarela, para que usted conozca la tendencia, la moda, y con eso empezamos a valorar más lo nuestro. Avanzamos, señoras y señores, empieza el segundo cuarto. Está la número 1, lanzamiento de la Tubi, no hay nada. Hay una carestía de canastas. Hay una carecia por el nivel que estamos observando. Es muy poco, 2-4, es nada para nadie técnicamente. Comienza el segundo periodo de 4. Así que la pelota se va a poner en circulación por conducto de Cántaros de Ixtlán. Es la número 15 que tiene la pelota atravesando la media cancha. Va la número 11. Hay un 12. Esto se está trenzando y va a ser para quién. Va a ser el avance para la Tubi. La Tubi sigue teniendo el avance. Perdón, es Ixtlán. Traen el uniforme verde. Me enredo. Ixtlán con la pelota. Itza va con la pelota número 15. Ahí Cántaros de Ixtlán va a colar. No hay nada. Después de aquí sigue, obviamente, Pasarela.
varonil. Y de ahí viene Tlaui. De ahí viene Tlaui, que en este caso es cadetes femenil. Así que si ustedes están ahí haciendo algo, no le vayan a bajar de volumen. Es más, súbanle el volumen a su radio para que todos escuchen cómo va a ganar Tlaui. Ese es el deseo. Avanzamos rápidamente a la 24. Lanzamiento de la 24, no hay nada, recupera rápidamente. Ixtlán número 15. Cántaros Ixtlán, un equipo, dos equipos muy parejito, muy parejito. Nada para nada ahorita, nada, y lo refleja el marcador. Avanza Ixtlán, Cántaros Ixtlán, la número 8. ¿8 para quién? Para la número 11. Tiene que tirar porque el reloj de disparo empieza a presionar. La pelota se escurre y sigue perteneciendo a Ixtlán de Juárez. Tienen que tirar. Ahí la número 11 con la pelota por la línea de fondo. Vemos, observamos el panorama. Pase picado de incorto. La número 23 se da la vuelta. No hay nada. Hay sequía de canastas. Viene el abordaje. La jugadora del lanzamiento es la jugadora de donde ya lo recuperó Ixtlán. Ahí la pelota no se definía. Viene Ixtlán. Vale, la número 15. Ahí recupera la pelota rápidamente el equipo de... Se me fue el nombre. No veo. La Tubi. Iba a decir Yubila, no. La Tubi. La Tubi la dejó ir. No, esa es una broma muy fea. Ahí vamos, número 17. Está en la línea de fondo. La Tubi. No cae la canasta ni para Ixtlán ni para la Tubi. Avanza la Tubi. Corpulenta la jugadora número 17. Y eso que es pasarela. Está altísima. Va la número 1. Bueno, Fafa. Fafa se llama. Su apodo seguramente. Ahí para quién, para la número 21. Por un costado está la número 11. La número 11 buscando la número 24. 24. Ahí buscando la número 2. La 2 va a colar, va a entrar. No, prefiere de lejos y no, tampoco. De media distancia y ahorita totalmente descompuesto. No entra la canasta. Va a venir un cambio de la Tubi. Va a entrar la 14 y se va a la 24. 6 minutos con 50 segundos. Estamos en el segundo periodo. Ya llegó ahí la mascota de Ixtlán. Sigo sin descifrar qué animal es este. Entre mapache, decía yo conejo y no. Avanzamos, hay una falta que le cometen a Fafa número 1. Ella es la jugadora de la Tubi. Ahí va a ser saque lateral a favor de Fafa, que es el equipo de la Tubi. La Tubi con la pelota buscando, observando el panorama. ¿Qué va a pasar? Los árbitros están controlando. Hay otro cambio. El entrenador dice, vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios, si no, esto no funciona. Ahí está la jugadora número 1. Fafa. Dicen que por la línea de fondo. Línea de fondo, la número 1. Ahí con la pelota, buscando, observando. ¿A quién se lo da? Presiona Ixtlán. Buscando receptora. Encuentra la más alta, la 17 obviamente. Ahí la media vuelta no se lo puede dar. A la 8, la 8, la 14. La 14 con la pelota nuevamente. Fafa. Ahí dice que pisó línea. No alcancé a ver exactamente, pero bueno, el oficial es el que tiene la mirada de águila, no se le va ni una. Y hay 3 oficiales en la cancha. Avanzamos rápidamente, viene Vale. Vale, este es Ixtlán de Juárez. Vale con la pelota, buscando a quién, a Itza. Itza, pero prefiero pasarlo para la 23. La vena alta la 23, buscando, observando el panorama. Abre por un costado, pierde la pelota, viene el equipo de la Tubi. Violación de la 14. Acaba de entrar. Y algo no le está pareciendo, y con eso seguramente las cosas se le pueden complicar. Aquí andamos, aquí montamos guardia, Federico. Hay mucha prensa que si no se nos va. No, ni te muevas. Aquí cerramos nuestro lugar de narración. Avanzamos, señoras y señores. Estamos en el tiempo fuera. Y con eso seguramente el marcador 2-4 no favorece absolutamente a nadie. Porque estamos en el segundo periodo y las cosas todavía no se definen. Para el caso de la Tubi, para el caso de Ixtlán de Juárez, falta mucho todavía. Y habríamos que esperar qué sucede. Mientras tanto, la gente empieza a llenar la cancha. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales y a través de la frecuencia modulada del 107.9 y del 97.7 para toda la gente que sigue, pues obviamente, sus estaciones preferidas. Vamos a reanudar el partido porque ahorita, después de la conferencia, se va a venir el partido. Mientras tanto, pues obviamente, escuchamos los comentarios de Federico. ¿Cómo ves el partido, Federico? Gracias, amigo Ranulfo. Así como tú lo comentas, vemos que llega más gente, no solamente el público, sino también la prensa.
2 puntos más que conecta el equipo de Ixtlán. Pero esto apenas está empezando, señoras y señores, porque recuerden que tenemos 14 finales. Esta es la tercera final. Y en unos 2 partidos más ya viene la selección de Tlahuitoltepec, que también ya estamos viendo a las niñas que van a contender en la gran final. Es uno de los 3 equipos que llegaron a la final de la delegación de Tlahuitoltepec, y en estos momentos ya están presenciando el partido de pasarela, estas niñas de Ixtlán contra la Tubi, que están dando todo en la cancha. Y pues estábamos comentando que hay mucha prensa, llegaron de diferentes lugares porque saben que el evento suena por sí solo y jala gente, jala audiencia por sí solo. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de la Copa Benito Juárez en esta versión 2023, para que todos disfrutemos de este bello deporte de básquetbol. Apenas estamos en la tercera final. Imagínense cuando ya estemos con la 10ª o 11ª final, ya habremos pasado seguramente ya más emociones. Y ahorita sigo observando que la gente llega poquito a poquito aquí al auditorio, a este gimnasio que lleva el nombre de Benito Juárez, en honor a nuestro benemérito de las Américas, orgullosamente este personaje que hizo historia a nivel nacional, este humilde zapoteco paisano de nosotros de Oaxaca. Y por eso es que estamos aquí presenciando estas emociones fuertes del básquetbol. Entonces, así están las emociones por acá, la bulla, el público está haciendo lo suyo porque Ixtlán trae una porra, siempre ha traído una porra muy fuerte, muy ruidosa, apoyando con todo a su equipo, porque es una comunidad que está por aquí cerquita nada más. Entonces, ahí está el equipo de Ixtlán, trabajando duro en equipo, peleando la pelota. La Tubi sale, ahí casi roba el esférico la número 23 de Ixtlán, finalmente sí lo logra. La número 15, la movedora, también se le escurre la pelota. Ahora va la Tubi al ataque, pero le hacen doble equipo. Yo he observado en este partido muchos errores de pases, errores de movimiento de pies, violaciones, como que hay cierta imprecisión. Por eso es que no hay muchas canastas todavía. Estamos hablando de 6 puntos para la Tubi, para Ixtlán, y 4 puntos para la Tubi. Todavía mucho que nos va a dejar de emociones este partido. Y pues también gracias a la gente que nos trajo nuestro desayuno. Ya hemos comido un poco de memelitas ahí para aguantar, ¿no? el día, y porque también hace hambre de repente ya, ¿no? El tiempo pasa, pero aquí estamos con todo gusto, nosotros haciendo lo que nos gusta, estamos llevando los pormenores. Ojalá que ustedes también lo estén disfrutando al máximo, porque hay que vivirla, hay que contarla, todo lo que está pasando aquí en esta Copa Benito Juárez. Entonces vamos a regresar el micrófono ahí para el compañero Ranulfo un momentito más, porque él también tiene que ir a tomar sus sagrados alimentos. Y en lo que termina este cuarto, que solamente quedan 23 segundos, 22 corriendo, y avanzamos entonces, amigo Ranulfo. Claro que sí, Federico, avanzamos rápidamente. La pelota está en poder de la número 22 del equipo de Ixtlán de Juárez. Cántaros de Ixtlán, pierde la pelota, nuevamente recupera Ixtlán, va a tirar, no entra la canasta. Recupera el equipo de la Tubi rápidamente. ¿Para quién? Para la número 7, la número 1, y se acabó. Se acabó, señoras y señores. Este es el segundo cuarto. Se acaba de terminar esta parte. La gente nos está observando, dice Humberto Hernández Gómez. Saludos desde Massachusetts. La primera no la leo porque no la sé pronunciar. Por ahí en un lugar escuché Massachusetts, es Estados Unidos, ¿no? También a Gabriel Pérez, saludos desde Boise, Idaho. ¿Dónde queda eso? Estados Unidos. Lo estaremos en la India. ¿Dónde será? Tenemos un 0 en geografía, pero bueno, ahí estamos. Saludos la gente. Ahorita estamos presenciando pasarela femenil. Después de allí sigue pasarela varonil y viene cadetes femenil. Ahí tenemos al primer equipo, Mije. Ahí tenemos a Tlahuitoltepec. ¿Contra quién va? Contra Macuil, ¿verdad?
contra Macuil, me parece. Macuil mete muchos equipos. Hay escuela, hay tradición. Sí va contra Macuil, amigo Federico. Va contra Macuil. Ahí está la gente de Tlahuitoltepec, se dejó venir y luce el traje típico. Es lo que caracteriza a Tlahuitoltepec. Así que por ahí estamos, señoras y señores. Agradecemos a Tienda de Instrumentos Musicales Jastase. Brindamos mejor calidad a nuestros clientes, a todos nuestros productos, desde un accesorio hasta un equipo de sonido. Contamos con más de 1000 productos, equipos de amplificación e instrumentos como microfonía, bocinas, batangas, accesorios y repuestos. Estamos en el centro, Tlahuitoltepec, barrio Santa Cecilia, y también sucursal en Ayutla Centro y sucursal Tamazulapa del Espíritu Santo. Teléfonos 283-116-7828 y 951-505-2995. Se viene el tercer periodo. Adelante, amigo Nibardo, dale potencia a esto porque está emocionante. Gracias, Ranulfo, gracias. Vamos a avanzar este partidazo, señoras y señores. Este es el partido. Ixtlán contra la Tubi. Ixtlán, como siempre, viene allí el número. Hay una violación que indica el señor árbitro. Hay una violación para esta jugadora. El esférico, la pelota es para el equipo de la Tubi. 6-4 el score. Avanza tranquilamente, vio a su compañera de 3, número 17, tira y casi. Así es como estamos viviendo, presenciando este partido. El esférico, hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de la Tubi. La Tubi va avanzando. La Tubi ya vio a su compañera, la número 4, la número 17, 1 de media. No hay nada, no llega el esférico. Así es que en estos momentos los nervios de repente nos domina. Así es esto, el partido de básquetbol. El partido, mucha disciplina. Avanzamos, la Tubi. Así de esta manera tira y canasta. 2 puntos más para su equipo, señoras y señores. Van avanzando, nada para nadie. 6-6 en estos momentos. Ixtlán, la número 1, busca la número 8. Busca, ya la encerraron. Avanza la número 1, la 15, tira, no hay nada. Hay una tapón allí, señoras y señores. Un cambio rápidamente. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Ixtlán de esta manera, la número 15. Busca ya a su compañera, la número 1. Va avanzando en la media. Entra dentro de la zona. Vamos a avanzar la Tubi. Recupera el esférico. La número 1 va avanzando tranquilamente. La Tubi. 6-6 el score. Nada para nadie. La número 24 busca. La número 17 quiere entrar. Entra hasta la zona y adentro la bola. 2 puntos más para la Tubi. 8-6. 8-6 en estos momentos. Hay una falta que indica el señor árbitro que comete la Tubi. La Tubi, avanzamos. Están indicando cambios. Entra el equipo, entra la jugadora 9 y sale la jugadora 14 de la Tubi. Avanza Ixtlán. En estos momentos tiene la pelota. Tranquilamente. Vamos a ver. La número 23. Tienen que hacer algo. Saben que están perdiendo por 2 puntos nada más. Avanza Ixtlán de esta manera. Dibuja el pase. Esta jugadora y no hay nada. Y hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. Son tirables. No son tirables. Saque de fondo. Es para el equipo de la Tubi. La número 1. Papal. La 1. La movedora de la pelota. La pelota, el balón de aire. Avanza, número 24. La número 24, la número 2. Busca con quién allí. La número 17. 17 nuevamente, la número 24. Tira de esta manera y no hay nada. No hay nada. Recupera Ixtlán. Ixtlán, la número 21. Va avanzando. Ve a su compañera, número 23. La número 23, la número 15. De esta manera, una pinta y adentro la bola. Y así juega Ixtlán. 8-8. 8-8 de esta manera. Nada para nadie. La Tubi va tranquilamente. La número 24. Vamos a ver la número 17. Intenta tirar de 3. No cae la canasta.
Recupera Ixtlán. Ixtlán, la número 23, va avanzando, viendo con quién, va dibujando pases, va dibujando combinaciones de adentro. La número 8 entra hasta la cocina de media distancia, tira esta jugadora y casi no hay nada. Avanzamos con este partido. Lo encierran allí y hay una... La pelota sale de la cancha. Hay tiempo fuera que piden. Hay tiempo fuera que estamos en estos momentos, señoras y señores. Aquí en la cancha Polideportivo. Finales, hoy 21 de marzo 2023. Y así estamos en estos momentos. El score 8-8, nada para nadie. Tienen que buscar juegos de ambos equipos. Así es como ve punto de vista, Federico. Gracias, amigo Nibardo. Están ahorita en el tiempo de descanso, 60 segundos ahí para que platiquen. Los dos equipos manejando el mismo estilo de juego. Tal como comentábamos hace rato, que el equipo de Ixtlán acostumbra siempre a presionar toda la cancha para poder recuperar balones. Lo mismo estuvo haciendo la Tubi, lo mismo, porque saben perfectamente que hay que contrarrestar el equipo contrario. Y eso mismo que ha provocado que pierdan pases, que haya errores para recuperar el balón. Y pues son líneas que no hay mucha ventaja en cuanto a estatura. Casi las 10 jugadoras son de la misma estatura. Eso está permitiendo que haya mucha competencia al tú por tú, al igual por igual. Está simplemente, todo esto se va a definir. El equipo que siento yo, lo que observo, el equipo que va a ganar es el que cometa menos errores, porque como están jugando igual, están tirando. Ahí está la canasta que también cae, otra canasta más que cae por parte de la Tubi. Entonces Ixtlán está igual jugando, presionando toda la cancha. La Tubi igual, dobles equipos, muy característico. Alguien agarra un balón, inmediatamente le caen dos jugadoras del equipo contrario, y eso es por ambos lados, Esto es por ambos lados. Se conocen muy bien estas jugadoras, estos dos equipos, los entrenadores haciendo ahí el trabajo, porque saben perfectamente que entre menos errores cometan, mayores probabilidades tienen de ganar el partido. Los pases son los que en estos momentos están haciendo estragos para ambos equipos, como por ejemplo ahorita a esta jugadora Fafa le cayeron dos defensas, hace un pase muy equivocado y obviamente ya está el balón en manos del equipo de Ixtlán. Por lo tanto, la número 15, miren nada más cómo le caen, luego dos, se acercan dos defensas, ahí recupera la número 15, le cometen una falta ahí por la espalda, la responsable, la número 24 al parecer. Entonces esta niña número 15, Pasarela, está ahí en la línea de tiros libres. Va a probar puntería en el primer lanzamiento. La número 15 falla. No hay puntería. Se acercan sus amigas, sus compañeras a darle ánimos porque necesitan sumar puntos. La Tubi está llevando la ventaja por 2 puntos y tampoco cae la segunda canasta. Ahí peleando el esférico en el piso. Y los señores jueces, los señores árbitros marcando ahí un balón retenido. Por eso es que la alternancia inmediatamente se aplica a favor del equipo de la Tubi. Ahí la número 1 avanzando con el esférico. Sabe perfectamente que no puede cometer errores. Pase seguro para la 24 ahí del lado izquierdo. Se acerca la número 17. No hay nada. Tiro muy forzado. Se va la número 15 solita. Se acerca. Se le escurre el esférico. La van a cambiar. Seguramente la van a cambiar. Los entrenadores ven errores. Inmediatamente hay que ajustar. No podemos permitir que se desconcentren en la cancha, porque se van a empezar a contagiar y no quieren entregar el partido. Ixtlán está 2 puntos abajo. Ahí la número 24 de la Tubi, a la número 2, esta jugadora un poquito más altita que las demás, ahí recuperando, no pasa nada. La número 8, ahora sí Ixtlán al ataque, ahí están. La pelota para quién, para la Tubi, dice el señor árbitro, porque hubo un contacto en el pie finalmente de una jugadora de Ixtlán. Al ataque nuevamente la Tubi.
La Tubi con la número 24 ahí, lanzamiento de 3 puntos, simplemente lejano ese tiro. La número 8, miren nada más, ahorita cuando vean ustedes cómo es que defienden, se van allí, la número 8, ahí se les escurre casi, la número 23, bonita entrada, y el balón simplemente haciendo tic-tac ahí con el aro, y por eso es que simplemente se va para afuera. Ahí está la número 1, la Tubi al ataque, pase equivocado, nuevamente lo que les decía, muchos pases equivocados, lamentablemente esto les puede costar para el triunfo. Entonces ahí estamos con el amigo Nibardo, qué gustazo estar aquí con él compartiendo todo lo que está pasando aquí, lo que está aconteciendo en la cancha de Guelatao de Juárez, Oaxaca, México. Gracias, amigo Federico, gracias, es un honor estar. Este es el partido. Precisamente estábamos verificando todos estos equipos. Hay muchas fallas entre ambos equipos, hay muchas fallas, pero vamos a avanzar. Este es el partido. 10-2 el score en estos momentos. 2 puntos la Tubi va avanzando. Casi Ixtlán, vemos la número 8 y entra ahí. Hay una falta, vamos a ver, creo que indica, señor árbitro. Vamos a ver qué indica. ¿Qué marcaron estos señores árbitros? A ver, el esférico. Hasta estos momentos, 1 segundo para que termine este periodo. 17 tira de esta manera de lejos la Tubi y no hay nada. Así es como termina el primer periodo, señoras y señores. Este es el partido entre estos dos equipos, Ixtlán contra la Tubi en la rama femenil pasarela. Y aquí estamos, grandes finales hoy en día, 21 de marzo, Copa Benito Juárez 2023. Mucha gente se está congregando. Mucha gente estamos viendo, mucha gente que apoya en ambos equipos. Así es esto, señoras y señores. Y aquí estamos en vivo y en directo. Nos pueden transmitir, nos pueden escuchar en la radio comunitaria con voz 107.9 en FM. Y también estamos en Facebook, estamos en radio comunitaria. La gente que nos está escuchando, la gente que nos está transmitiendo, saludamos. Y así es como nosotros seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo y a todo color. Este es el ambiente que se vive. Este es el partido de básquetbol que se vive siempre, cada año, en esta cancha. Vamos a ver, a seguir narrando este partido de básquetbol entre estas dos equipos, Ixtlán contra la Tubi. Viene el segundo periodo, ya se están preparando. Vamos a ver, el esférico para el equipo de Ixtlán. 10-8, 2 puntos de diferencia. La Tubi va ganando por 2 puntos. Avanzamos, la número 23. Busca con quién. Vamos a ver allá el número 21. Ixtlán, la número 21. La número 15. Quiere tirar. Pierde el esférico. Esta jugadora. Así es que hay errores. Cuando hay errores, eso va a complicar, señoras y señores. La Tubi en estos momentos tiene el esférico. La Tubi va avanzando. Este es el partido. Vamos a ver, saludamos ahí al Taco Sandoy. Ahí en la taquería Didimo, del señor Didimo. Nos está escuchando, nos está transmitiendo. Saludazo ahí toda su familia. Avanzamos con este partido. Hay un 2, a ver que no indica nada el señor árbitro. Avanza Ixtlán. Vamos a ver al número 21. Quiere ir, entra por dentro de la zona y adentro no hay nada. Tira y hay un 2. El esférico es para el equipo de la Tubi. 10-8 en estos momentos, señoras y señores. 8 minutos por jugar. Avanza la Tubi, la número 1, la movedora, la que controla, la que ve, la que dice. Avanzamos. 17, tira de esta manera y no hay nada. Ixtlán, la número 15, a ver qué hace. Van parejas, 15 de esta manera de media y no.
Desgraciadamente están perdiendo tiros. No hay puntería. No hay nada. La Tubi en estos momentos. Vamos a ver la número 1. La movedora. Dice, avanza. Vamos a ver qué hace. Y de esta manera dibuja y no hay nada. Hay 2 tiros libres que indica el señor árbitro. Le cometen una falta a esta jugadora, la número 1. Vamos a ver. Viene el primero. Viene el primer tiro. Y de esta manera se perfila. De esta manera analiza, apunta. Tranquilamente, se eleva. Vamos a ver. Tira y no hay nada. Viene el segundo. Viene el segundo tiro. Señoras y señores, 10-8 en estos momentos. Se perfila de esta manera. Tira y tampoco. Recupera Ixtlán. La número 21 va rápidamente. Vio a su compañera. La número 23 entra. Vamos a ver qué hace con una media vuelta. Hace esto. Una jugada y tira y tampoco no hay nada. Recupera la Tubi. La número 1. La número 1 va al rescate. Y así van avanzando. La número 17 va avanzando. Vamos a ver qué hace. Defiende Ixtlán. Hay segundos. Tiempo fuera piden entre estos 2 equipos, señoras y señores. Adelante, Ranulfo, adelante. Muchas gracias, Nibardo, muchas gracias. Estamos en el cuarto, pregunto. Tercer cuarto, porque me fui un cuarto a desayunar, riquísimo. Gracias a mi amigo Rubén Martínez que nos trajo. Ahora anda de autoridad, anda muy formal el señor, pero ¿qué tal las memelas que nos trajo calientitas? Ahí con la carne y el quesillo. Ay, para darles hambre. Con eso ya estamos más que recargados de baterías. Nos están diciendo, a ver, saludos desde Cuba. Desde Cuba, Mario Mayorale. También Terraza Los Jilgueros de la comunidad villalteca radicada en Half Moon, Bay Santa Cruz, Petaluma, San Francisco, California, apoyando al Black Horse a Vía Alta. Ahí está. Perfecto, en un momento. Ustedes no se van a dormir hasta que lleguemos al platillo fuerte. Así que estamos mandando los cordiales saludos para la gente que nos está sintonizando. Avanzamos rápidamente, señoras y señores. Soy Isma, saludos desde Los Ángeles. Mario Mayorale desde Cuba. Llegamos a la isla de Cuba, donde un tiempo estuvo Fidel Castro. Hasta ahorita, pues ya cambian las cosas. Avanzamos rápidamente, señoras y señores. Estamos en el básquetbol. Mucha gente, mucha prensa también. Todo el mundo quiere tener esto, benditas redes sociales que podemos transmitir completamente en vivo. 5 minutos, 8-10 el marcador. Nada para nadie técnicamente. Qué bonita foto. Ah, está Federico luciendo su cámara, La cámara de baratita, no de 20,000 pesos. Así que no, ni más ni menos. Nada más mira las cámaras, mi amigo Federico. Yo quiero toda la infraestructura. La gente debe de pensar que nosotros traemos toda esta infraestructura, ¿verdad? Si supiera por dónde con nuestra microcamarita, pero ahí le vamos dando. Sí, no, mira al lado una cámara de esa naturaleza. Pero la gente dice, no, esos desgraciados vienen armados. Qué bueno que la gente tenga infraestructura. En lo que hay pausa en la cancha, rápidamente vamos a saludar también mezcal artesanal de Deidad Mije. Ofrece embotellado de mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlahuitoltepec, Mije. En Facebook nos encuentras como mezcal artesanal de Deidad Mije. WhatsApp 951-104-6378. Nos vamos a regresar al partido en estos momentos. Señoras y señores, contraste al frío que sentí en la noche. Ahora tengo calor. Titiriteamos. Y hoy estamos ya solamente con la casaca. Avanzamos con el chalequito de Jambó. Avanzamos rápidamente. La pelota se perdió inocentemente para la Tubi. Ese saque no ameritaba mayor complicación. No para la Tubi, sino para Ixtlán. Para Ixtlán de Juárez. Avanzamos rápidamente. Ahora la pelota lo tiene la Tubi. La Tubi buscando por dónde. La número 2 va a entrar. Da colando. No hay nada. La pelota se vuelve a escurrirse. Viene el avance de Ixtlán. Pierde la pelota. No. La pueden retener un poquito más. Ahora sí la tienen. La 21. Le pone pausa. 8-10 el marcador. Nada para nadie. Viene la 23. La 23 va a tirar. No hay nada. Inmediatamente allí al abordaje la número 8 nuevamente de 3, no hay nada.
Aquí sí hay triples. Avanza entonces el equipo de la Tubi, la número 17 para la 24. La 24, la 21 es Ixtlán. Es Ixtlán, hasta la misma cuadra se confunde. Avanza Ixtlán, este contraataque. No pudo tener contacto con la pelota. De repente no pudo tener contacto con la pelota y eso hace que se escurra y que ahora siga siendo para la Tubi. La Tubi avanzando, observando el panorama por donde avanza la Tubi con la pelota a la media cancha, la 24. La 24 va a tirar, no, prefiere con Jonas la 17. 17 de lejos, no hay nada. La pelota se salió. Va a seguir siendo para la Tubi. Eustorgio Santiago Cruz, saludos desde la Tubi. Desde Tijuana, para la Tubi, desde Tijuana. Muy bien, ahí está en Tijuana. Viene el equipo de la Tubi, está saludando, me parece que el equipo de la Tubi. Saludos a las de la Tubi desde Tijuana, ya está. Porque si no, desde la Tubi, está en Tijuana, está en la Tubi, no puede haber doble personalidad, perfectamente entendido. Avanzamos rápidamente, viene el equipo de Ixtlán de Juárez, la número 21, atravesando la media cancha, buscando aquí en la receptora, la 23 de reversa, mami, adentro. Se empató el partido 10-10. Se empata nuevamente 10-10 y está feliz la mascota. Ahorita voy a preguntar qué chingados, qué tipo de animal eres. Avanza el 11, la 11, perdón. Allí de Ixtlán de Juárez lanza, no hay nada. Recupera rápidamente la Tubi. La Tubi para la número 1. Sintieron ya que ha empatado el partido. Estamos en el tercer cuarto. 1 minuto 55 segundos desde Tijuana. Le están mandando los saludos. Uf y recontra uf. Hay diferencia de estaturas. Nada más vemos a la 17 de la Tubi. 1.80. Casi es la altura de Federico. Avanza la 1. La 1 buscando por dónde. Observa panorama. Encuentra a Liz, la número 24. Hay una violación. Hay una violación. Aguas. Ahí está la trompeta. Es más, ni la trompeta se escucha con todo este griterío. Somos fans de Ixtlán. Claro. Si son de Ixtlán. Ahí está la mascota, ahí está la pancarta. La gente hace de esto una fiesta. Avanzamos rápidamente. Viene precisamente el abordaje Ixtlán de Juárez. Ha empatado el partido. La 21 va a entrar. ¿Qué va a hacer? Está entrando. Prefiere un poquito alejado, pero lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de la Tubi. A la número 1. La Tubi con la pelota. Ahí se complica la vida. Finalmente escurre la pelota. Pero dicen que hay una falta. Y sigue perteneciendo obviamente a la Tubi. La falta. Ya va a ser castigado por la línea lateral únicamente. Que la posición de pelota sigue siendo para la Tubi. Así está. La 17 a la 24. Pase picado. Pierde la pelota. Apresuró la número 15, pero no pudo quedarse con la pelota. Se escurre y vuelve a ser para la Tubi. La 1 con la pelota observando panorama. ¿Qué va a pasar? Por aquí la media vuelta va a tirar. No. Prefiere dar una asistencia en forma de tiro y no hay nada. Esa pelota se volvió a perder por la línea de fondo. La va a poner en circulación Ixtlán. Ixtlán de Juárez, hay un cambio. Hay un cambio, 1 minuto, todo cronometrado. ¿Qué dice mi amigo? Gracias por la transmisión. Saludos desde Toluca, México. La tierra del chorizo. Del Toluca. Avanzamos rápidamente. Viene el avance del equipo de Ixtlán de Juárez, número 23. La número 23 va a encarar la media vuelta, va a tirar. No hay nada. Ixtlán empieza a llegar. La número 23 no puede tirar. Aquí sí va a tirar la número tal. Entró y salió la pelota. A la Tubi ya la tiene nuevamente. La Tubi buscando por dónde. Encuentra la 7 para ahí seguir avanzando. Llegan por un costado, ahora por el centro. En el centro, colada o intento de colada, no hay nada. La pelota se había salido, recupera la Tubi nuevamente. La 17, adentro. Uf y recontra uf, señoras y señores. Canasta para la Tubi. 10-12. 10-12 ahorita el marcador. Se abrazan feliz de la vida. Falta 35 segundos para que se termine el tercer periodo. Esta comida, el desayuno que tuvimos, todavía me tocó caliente. Se disfruta porque estás ya metido en este asunto y con eso la emoción ya está a flor de piel y así estamos con la adrenalina también. Y esperemos que usted se contagie. Hay que disfrutar, hay que vibrar, hay que brincar, hay que bailar. Porque si no, esto no pasa a través de la radio, a través de las redes sociales. Muchas gracias que usted nos está escuchando a través del 107.9 de frecuencia modulada. Saludos cordiales. A través del 97.7 Radio Bicap también saludos cordiales.
a través también de Facebook Live, XHJP Radio Comunitaria Ayuk Campo y a través de Ayuk TV. Ahí estamos en 4 medios en este momento, transmitiendo con gusto, con gusto. También nos habían dicho que la radio de Zacatepec Mijes estuvo retransmitiendo la semana pasada. Es un placer si usted llega a escucharnos, qué bueno. Aquí estamos con todo gusto desde Galatado de Juárez, de los mejores eventos que hay en básquetbol. 35 segundos y esto se termina. 35 segundos. Falta esperar. Ahí la número 23. Gorgonio, de apellido, la 23. Alta, pierde la pelota. Ya lo tiene la Tubi. La Tubi va mejorando. Nuevamente la 1. La 1 que hace. Ahí se compromete. Marcación de 2 personas. Al piso hay un 2. ¿Dónde se va a ir? Jala la pelota y obviamente caen al piso y ahí nadie suelta. Y con eso hay un tiempo fuera. 24 segundos. Tiempo cronometrado. Es momento de saludar a Agrofam. Ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recargas, pago de BTV, CFE, ferretería, local Barrio Centro, Santa María Tlahuitoltepec, Mije y Santa Ana, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Teléfono 109-65-33. Ahí está el dato. A veces me falla la vista, ¿eh? Me estoy preocupando de más. Debo usar unos lentes. Pero bueno, Federico, ¿cómo ves? Ya vamos a terminar. Adelante, Federico, tus comentarios. Sí, efectivamente, estás comentando. Pues, ¿por qué no, verdad? Si también ya somos gente grande, ¿sí o no, Nibardo? Eso es lo que pasa, pues, de que muchos momentos vividos como este, si no nos arrepentimos, no importa que nos falle la vista, para eso hay su solución, hay una solución allí, ahí no hay problema. Coman más zanahoria, por favor, ahí para la vista. Bueno, pues entonces estamos por terminar este partido. Yo me acuerdo, al rato les voy a contar algo que yo escuché ahí del entrenador del equipo de la Tubi cuando estaban una vez ahí perdiendo hace una semana ahí en unos partidos, y algo les dijo y les voy a contar ahorita cuando terminemos. Mientras tanto, vamos a terminar, son nada más 23 segundos. 23, hay otro tiempo fuera. Bueno, lo que les quería comentar es que ahorita estoy viendo a la Tubi, estaba perdiendo su equipo, estaban abajo y las niñas tristes, casi llorando, no habían perdido todavía completo el partido porque estaban en el transcurso, y escuché ahí al entrenador que les dijo: ¿por qué se preocupan? ¿No vamos a llegar a final o qué? Y las niñas dijeron: sí vamos a llegar. Fíjense qué mentalidad les metió ahí en ese momento, y aquí están en la final estas niñas. Y desde ese momento cambiaron el chip porque sabían que iban a llegar a la final. Fíjense cómo es el trabajo de los entrenadores en la parte anímica. Y ahí estoy viendo aquí haciendo su trabajo el entrenador de la Tubi. Está llevando su equipo a buen término. Vamos a ver de qué lado finalmente se va la balanza, ya que Ixtlán es un equipo fuerte, un equipo que está pero fuertísimo porque quiere llevarse la victoria. Y el equipo de la Tubi va a tener que lograr vencer al equipo de Ixtlán si es que quiere llevarse la victoria. Entonces estamos ya por terminar. Esto está parado porque cada segundo que avanza hay estrategias que están ocupando los equipos, las jugadoras, 1 a 1, cada quien con su pareja. Ahí está la número 1, la presionan fuertemente, ya le hicieron doble equipo, miren, ya la fueron a presionar. Esto es lo que están aplicando, doble equipo. Hay una falta, dice el señor árbitro. ¿Cuánto ha transcurrido? Nada más 4 segundos y ahorita les quedan todavía 20. Miren, no quieren ni confiarse para nada. Ahí está la formación. Se desmarca la número 2, le pasan el esférico y va avanzando el pase a la número 1. Ya se acercan a su tablero. Ahí está la número 17, lanzamiento lejano. Fuera, lejos ese balón. Y casi pierden el esférico. Fíjense cómo está ahorita el partido. Quedan 7 segundos y la posesión del balón es para el equipo de Ixtlán. Van a tener que hacer la última jugada. Si no pierden, ya perdió el esférico. Y ahí está el contacto. Miren cómo en una fracción de segundos se puede cambiar la historia. Y ahí está el equipo de la Tubi. Al parecer va a tener la última posesión del balón con 6 segundos. Una jugada que ya está practicada. Una jugada
que seguramente practicaron en sus entrenamientos. Entonces ahorita la número 1 se fue a la línea de tiros libres. Tiene que sumar, a ver si aquí suma 2 puntos más. La primera, adentro. Ya el balón atravesando ese aro de 45 centímetros. Y justo para que atraviese ese balón, ahí en la número 1 nuevamente. Ahí preparándose, muy bonito lanzamiento, ese arco para que el balón caiga casi de 90 grados. Ahí recuperando el esférico, la número 14. Ahí se equivoca la número 9, último tiro, nada. Era tirar y ya. Que se fue el cuarto. Híjole, ahí nos distrajimos un poquito. La Tubi se lleva la copa. Ahí no estaba bien actualizado el tablero, veíamos el número 3 ahí en el periodo. Qué manera de llevarse la victoria, amigos, mis estimados amigos Ranulfo y Nibardo. Un partido que la Tubi pudo controlar y supo controlar al final, por eso es que se llevó la victoria. Felicidades entonces a los equipos. La Tubi Ixtlán dejó ir la copa.